En nuestra última sesión vimos la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos y consideramos el tema completo del perdón y su relación con nuestra justificación. Ahora, en esta sesión vamos a ver otra parábola que también se enfoca en este asunto del perdón y en otro asunto que es un poco atemorizante, yo creo, para todos nosotros. Y ese asunto se encuentra en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo y se llama la parábola de los dos deudores. Oigamos esta parábola. Y Pedro se acercó a él y dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahora es importante para nosotros entender el contexto en el cual Mateo nos ofrece esta parábola. Usted puede haber notado ya que esto es parte del capítulo 18 del Evangelio según Mateo, el cual nos da las instrucciones clásicas para la disciplina en la iglesia. Permítame volver atrás un poco y revisar algo de esto, donde leímos en el capítulo 18, versículo 15, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este último versículo, por supuesto, es uno de los más erróneamente usados en toda la Biblia, porque cada vez que nos reunimos para un estudio bíblico, un servicio en la iglesia, apelamos a este versículo. Si 2 o 3 están reunidos en mi nombre, Él está en medio de nosotros. Eso es verdad, por supuesto. Pero el contexto en el cual esta promesa es dada es el contexto de la disciplina de la iglesia, y una de las cosas más difíciles
que siempre ocurren en la iglesia es confrontar a una persona o en la congregación que rehúse arrepentirse de su pecado. Esto comienza con decir: si su hermano peca, ve y repréndele en privado, háblale de esto. Si la persona se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si él rehusó arrepentirse, entonces ve con 1 o 2 testigos. Y si ellos todavía, o si rehúsa él todavía arrepentirse, entonces ve y lleva el procedimiento a la iglesia. Y si aún no se arrepiente, entonces va a ser para ti como pagano. Eso es la receta para la excomunión. Hay solo un pecado por el cual nadie jamás es excomulgado en el cuerpo de Cristo, y ese pecado es la penitencia por el pecado que te trajo a la disciplina originalmente. Hay una multitud de pecados que podrían causar que la iglesia se involucrara buscando su arrepentimiento, pero únicamente si tú persistes en impenitencia, puede eso guiar realmente a ser cortado del cuerpo de Cristo. Así que yo menciono que este es el contexto en el cual Pedro basa el tema, de modo que si alguien peca contra Pedro y él va y busca a esa persona y la persona se arrepiente y Pedro lo perdona, entonces Pedro hace su pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Tantas veces como se necesite. En otras palabras, cuando yo perdono a alguien que ha pecado contra mí, ¿qué significa perdonarlo? Si yo digo te perdono, este es un pronunciamiento de peso. Cuando Dios te perdona, Él no mantiene ese pecado contra ti jamás. Y si tú pecas de nuevo contra Él te perdona otra vez. Él no dice van 2, porque el primero ha sido ya borrado. Y eso no es lo que nosotros hacemos. Alguien peca contra nosotros, pide nuestro perdón, nosotros se lo damos. Ellos lo hacen otra vez, nosotros decimos van 2. Lo que demuestra que no lo perdonamos la primera vez. Porque si nosotros realmente le garantizamos el perdón, le estamos diciendo nunca más recordaré esto contra ti. Pero Pedro está preguntando. Él tiene una libreta de notas y quiere saber cuántas veces tengo que pasar por este proceso. ¿7? Jesús le dice 70 veces 7, Pedro. Y para ilustrar ese punto, él entonces da la parábola. Y él dice: por tanto, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Quiero que primero ustedes noten la magnitud del peso de esta deuda. La mayor unidad monetaria entre la gente de esos días era el talento. Era una suma extraordinaria de dinero. Aún un simple talento. En todo el reino de Herodes, su ingreso era de 900 talentos. 900 talentos. Así, este siervo le debía al rey más de 10 veces el ingreso anual del rey Herodes por los impuestos. Era increíblemente millones y millones de dólares al cambio de hoy. Era una suma de dinero tal que ningún siervo de ningún rey en el mundo antiguo sería capaz de pagar. Ahora hay una lección ahí, justo en esto, según Jesús nos compara con un deudor como ese, diciendo que somos deudores que no podemos pagar su deuda de ninguna manera. Yo estoy en deuda con Dios. Cada vez que violo su ley, me vuelvo un deudor. Y mi deuda con Él es virtualmente infinita. Y por eso es tan tonto pensar que puedes andar tu camino al cielo, porque tú debes ser perfecto. Y si pecas siquiera una vez,
no hay nada que puedas hacer para reparar ese pecado porque ya se te pidió ser perfecto. Así que estamos en esa posición de ser deudores que no tienen ninguna posibilidad de pagar sus deudas. Ahora, este hombre, como el publicano en la última parábola, no tiene nada que dar a cambio. No tiene fiador, no tiene dinero, ni sitio con esa deuda. Lo único que puede hacer es rogar, suplicar, esperar con toda esperanza que el rey le concediera una prórroga, más tiempo, que fuera tan paciente como para darle una segunda oportunidad, para poder saldar esa cuenta que él le debe al rey. Pero, ¿qué tontería es esa? Porque aun si el rey tuviera infinita paciencia, la infinidad no sería suficientemente larga para este hombre pagar su deuda. Él era un deudor que no podía, no tenía posibilidad de pagar, y él ni siquiera sabía la magnitud de su deuda. Pero él sabía bastante como para saber que realmente su única esperanza estaría en la compasión del rey. Y eso fue lo que el rey hizo. Él dijo, como él no era capaz de pagar, primero el rey ordenó que fuera vendido. Voy a venderte a ti, voy a vender tu esposa, voy a vender tus hijos, y vamos a subastar cada una de tus posesiones, de modo que puedas empezar a pagar tu deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo tuvo misericordia.